En el seno de una familia acaudalada ocurrió un crimen del cual pocos quieren hablar. Se trata de uno de los actos más atroces cometidos en Brasil, un hecho que dejó huérfanos a Susan y Andreas. Pero lo sucedido va mucho más allá de lo evidente. Esta historia está cargada de giros inesperados y revelaciones impactantes, hasta el último instante. El caso de Susan von Richthofen. Susan Louise von Richthofen Aldaya nació el 3 de noviembre de 1983 en Sao Paulo, Brasil. Era hija de Manfred Albert von Richthofen, nacido en Alemania en 1953, y Maricia Aldaya, brasileña, con raíces libanesas y portuguesas. Manfred pertenecía a una familia europea distinguida, con figuras históricas como filósofos, diplomáticos y militares, incluido el famoso piloto de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, su tío abuelo. Maricia nació en 1952 y conoció a Manfred en la Universidad de Sao Paulo, mientras estudiaban medicina e ingeniería respectivamente. Contrajeron matrimonio en 1976 y se trasladaron a Alemania para completar sus estudios de posgrado. Maricia se especializó en psiquiatría, mientras que Manfred perfeccionó su carrera de ingeniería. Tras obtener sus títulos, volvieron a Brasil, donde formaron una familia. En 1983 nació Susan y en 1987 llegó Andreas. Económicamente les iba muy bien. Manfred, un hombre brillante, fue contratado por la empresa estatal DERSA, encargada de la red vial de Sao Paulo, mientras que Maricia abrió su propia clínica. Los dos estaban muy bien económicamente. Vivían en una casa de 2 pisos en el barrio del viejo Brooklyn, considerado de alta categoría. Susan era descrita como inteligente, reservada y aparentemente feliz. Andreas, tímido y amante de los videojuegos, mantenía una relación cercana con su padre, con quien compartía aficiones como la jardinería y la carpintería. Los hermanos estaban muy unidos, se confiaban todo y se cuidaban mutuamente. A ojos de vecinos y conocidos, los von Richthofen eran una familia ejemplar, cultos, educados y trabajadores. Pero en agosto de 1999, una visita al Parque Ibirapuera cambiaría todo. Allí conocieron a Daniel Craviños, un joven de 18 años que realizaba una demostración de aeromodelismo. Andrea se entusiasmó con el hobby y pidió a sus padres inscribirse en su curso. Daniel venía de una familia modesta, su madre era maestra y su padre empleado judicial. Su hermano Christian tenía antecedentes de consumo de drogas y comportamiento violento. Susan, con solo 15 años, se sintió atraída de inmediato por Daniel. Pronto comenzaron una relación sentimental. Al principio, sus padres pensaron que era un romance juvenil pasajero, pero con el tiempo observaron cambios en Susan: bajo rendimiento académico, mentiras y una actitud desafiante. Susan se fugaba del colegio y acudía con Daniel al motel Disco Verde, donde tuvo, digamos, su primera experiencia. Además, comenzó a consumir sustancias e incluso llevaba a Andreas con ella, dejándolo en el coche mientras se encontraba con su novio. El dinero que le daban sus padres al mes no le alcanzaba para los regalos que hacía a Daniel, quien vivía de vender aeromodelos. Daniel, por su parte, dormía con una funda de almohada con la imagen de Susan. El aislamiento de la pareja fue progresivo. Ya no veían a sus amigos y solo se tenían el uno al otro. La situación empeoró cuando Susan faltó a su propia graduación por estar con Daniel, lo que provocó una fuerte discusión con sus padres. En abril de 2002, Susan mintió diciendo que dormiría en casa de una amiga. Al descubrir la mentira, Maricia la enfrentó y la tensión familiar aumentó. En el Día de la Madre, Susan se negó a salir con su familia. Manfred insistió y ella respondió con insultos. El padre la abofeteó y Susan abandonó la casa. Pocos días después, sabedora de que si se iba se quedaría sin dinero, regresó fingiendo haber terminado con Daniel, quitándose incluso un anillo de compromiso para convencerlo y seguir recibiendo dinero. Todo era mentira. En junio confesó que había retomado la relación. Sus padres no lo aceptaron, lo que provocó más discusiones.
Incluso los vecinos llamaron a la policía por los gritos que se oían desde la casa. En ese mismo mes, Manfred fue ascendido, ganando 11.000 reales al mes, además de tener propiedades valoradas en millones, pero el conflicto con su hija persistía. En julio, la familia tomó vacaciones, excepto Susan, quien se quedó con Daniel en casa, disfrutando del lujo sin restricciones. Al regresar, Susan pidió a su padre que le comprara un apartamento para vivir con Daniel. Manfred se negó, diciéndole que debía ser independiente primero. Fue entonces cuando Susan comenzó a idear un plan junto a Daniel: eliminar a sus padres para heredar su fortuna. Reclutaron a Christian, prometiéndole una parte del dinero. Susan tenía acceso a la caja fuerte. En octubre de 2002 planearon el crimen. Primero pensaron en usar un arma, pero lo descartaron por el ruido. Decidieron hacerlo con violencia física. El 31 de octubre, Susan les dijo a sus padres que saldría por Halloween. Antes de irse, apagó las cámaras de seguridad y sacó a Andreas de la casa, para que no estuviera allí. Después recogió a Daniel y Christian. Dejaron a Andreas en un cibercafé y se dirigieron a la casa. Susan verificó que sus padres dormían. Le dio luz verde para entrar y se quedó en la planta baja tapándose los oídos. Daniel atacó a Manfred con una barra metálica, matándolo de inmediato. Christian golpeó a Maricia, quien intentó defenderse, pero terminó estrangulada con una toalla. Luego simularon un robo, desordenaron habitaciones y robaron dinero y joyas. Pagaron a Christian con parte del dinero, lo dejaron en casa de su abuela y luego se fueron a un hotel de lujo. Más tarde fueron por Andreas al cibercafé. A las 4 de la mañana regresaron a casa. Susan fingió descubrir el crimen, pidió a Andreas que se quedara fuera y entró con un cuchillo en la mano. Luego llamó a Daniel, quien contactó con la policía. El agente Alexander Paulino fue el primero en llegar y notó el extraño comportamiento de Susan, quien permanecía serena mientras Andreas lloraba. Ella incluso preguntó por los procedimientos legales. Los oficiales notaron inconsistencias en la escena del crimen, algunas áreas desordenadas, otras intactas. El arma junto a Manfred fue colocada allí por Daniel, pero no engañó a los investigadores. Susan y Andreas fueron llevados a declarar. Ella parecía despreocupada, besándose con Daniel, mientras Andreas seguía conmocionado. En su declaración, Susan pidió que los responsables fueran torturados, pero las autoridades ya sospechaban de ella. La investigación se centró en personas cercanas a la familia. Pronto se descubrió el conflicto entre Susan y sus padres por la relación con Daniel. El 3 de noviembre, durante el funeral, Susan lloraba ante las cámaras, mientras Andreas apenas podía sostenerse. Días después, ella organizó una fiesta de cumpleaños y Christian compró una costosa moto en efectivo, lo cual levantó sospechas. El 8 de noviembre, Christian confesó todo. Admitió su participación y acusó a Susan como autora intelectual. Los tres fueron arrestados. En 2005, Susan obtuvo prisión domiciliaria mientras esperaba el juicio. Su defensa quiso presentarla como una joven manipulada por su pareja. En una entrevista para Fantástico, apareció con ropa infantil y aseguró que actuó bajo la influencia de Daniel. Sin embargo, fue captada en micrófono abierto recibiendo instrucciones de su abogado sobre cómo comportarse, lo que llevó a su reingreso en prisión. El juicio comenzó el 17 de julio de 2006. Susan culpó a Daniel y él, junto a Christian, la señaló como la planificadora. La madre de Daniel intentó defender a sus hijos, acusando a los padres de Susan de maltrato, versión desmentida por Andreas. El jurado deliberó y el 22 de julio Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses y Christian a 38 años y 6 meses. Por la ley brasileña ninguno cumpliría más de 30 años. En 2013 comenzaron a gozar del régimen semiabierto. En 2014 Daniel contrajo matrimonio. Susan tuvo una relación con otra reclusa, Sandra, que luego fue trasladada. Andreas rompió todo vínculo con su hermana. Él se fue a vivir con su abuela y estudió farmacia, bioquímica y un doctorado en química orgánica. Fue declarado heredero universal de la fortuna, ya que Susan fue considerada indigna por la justicia.
En 2017, Andreas enfrentó una adicción, pero logró rehabilitarse. Hoy es un profesional respetado. Christian volvió a prisión en 2018 por agredir a su expareja y sobornar a la policía. Daniel, desde 2018, está en régimen abierto. Susan se cambió el nombre el 13 de diciembre de 2023, mismo día en que se casó con el médico Felipe Cecchini Muniz. En 2024 tuvo un hijo y retomó sus estudios de Derecho. Daniel ese mismo año escribió una carta pública pidiendo perdón a Andreas, quien nunca respondió. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.